Muy buenas tardes, soy Manuel Salcido y estoy transmitiendo para Chihuahua Salvaje. En el área técnica está Memo Gutiérrez Jr. Pues en Estados Unidos un tiempo se estuvo hablando mucho de los apaches broncos. Pero ¿quiénes eran los apaches broncos? Yo creo que tenemos que remitirnos primero a cuando se terminan las guerras indias. Las guerras indias, voy a referirme a Víctor Orozco, el doctor Víctor Orozco, especialista en el tema de la apachería. Él divide todo el tema de la apachería en tres etapas y una de ellas menciona que de 1830 a 1886 es la etapa de las guerras indias. ¿Por qué de 1830? Bueno, porque Joaquín Calvo, eh, cuando llega al puesto de comandante de las fuerzas en el estado de Chihuahua, dice que Chihuahua no puede sostener el apoyo que se le da a las comunidades, a las colonias, a las parcialidades apaches que están asentadas alrededor de las colonias o de los presidios. Quiero referirme a Janos. En Janos había, aparte del presidio, había fuera de algunas parcialidades apaches con los que comercializaban, con los que hacían de alguna manera la vida. Los apaches salían a cazar, a buscar qué comer para llevar ahí a sus tribus la comida. Pero todo lo que hacían también lo comercializaban con quien vivía ahí en el presidio. Que eran los militares y eran las familias mestizas, por llamarlos de alguna manera. Pero además, esas parcialidades de nativos recibían apoyos en especie por parte del gobierno del estado de Chihuahua. Harina, frijol, cobijas, aperos para la labranza, que el gobierno del estado de Chihuahua tenía una finalidad. Bueno, pero ¿cuál era la finalidad del estado de Chihuahua de estar apoyando a esas parcialidades apaches y comanches? Bueno, pues que no hubiera depredaciones, por supuesto, para fomentar la población en Chihuahua primero, que hubiera una paz, que se pudiera transitar por los caminos, que no hubiera robo de ganado, que no hubiera ataques a los ranchos, a las comunidades, a las mismas presidios. Entonces, así determina Orozco que de 1830, porque este evento se da entre 1830 y 1831, cuando se suspenden las raciones, ¿cuál fue la reacción de las tribus? Bueno, pues si no tengo que comer, si no hay apoyos, lo que voy a hacer es voy a reiniciar las depredaciones. Ese nombre le ponemos nosotros, son los mestizos, los blancos, el ejército, pero realmente para ellos de manera natural pues buscan qué comer, buscan sostener a su familia, como es algo normal. Para ellos siguieron su vida normal, pero fueron identificados como los indios de guerra. Los indios de paz son precisamente los que están asentados y están viviendo en paz y en comunidad. Al momento de romperse de alguna manera, ese trato que estaba hecho con las autoridades, pues ya no hay la obligación de no atacar las ciudades, más que las ciudades, los ranchos, las estancias, las crías de ganado, etcétera. Así pues, este periodo de 1830 a 1886, estamos hablando de 56 años, es denominado las guerras indias. ¿Por qué 1886? Bueno, pues es cuando Jerónimo, acompañado de un grupo Inaiche, se entregan, primero hay una serie de negociaciones con el general Crook y posteriormente con el general Nelson Miles. A Crook, el ejército, el gobierno de Estados Unidos lo saca
porque tiene varias negociaciones con Jerónimo, pero de alguna manera hay desconfianza por parte de los apaches y se retiran de las negociaciones. Cuando llega Miles, de alguna forma también ya estaba cansada la parcialidad que seguía a Jerónimo, cansada en el sentido de estar viviendo en las montañas, en los acantilados de Sonora, de la Sierra de Sonora, porque bajaban a los pueblos del estado de Sonora y los atacaban. No podían comprar ni metálico, ni comida, ni intercambiar animales, ni los podían vender, menos comprar. Entonces, llegó un momento en que yo creo que en un momento de tener la tranquilidad para toda su parcialidad, Jerónimo decide ya entregarse y le toca, en este caso, a Nelson Miles sentarse a platicar con Jerónimo, que es en donde yo recuerdo entre lo que he visto por ahí, que le dice Jerónimo, están sentados ahí en una manta y le agarra una piedra a Jerónimo y le dice, mira Miles, nuestro trato terminará cuando esta piedra se haga polvo. ¿Qué significa? Bueno, pues que el trato es forever, para siempre, para toda la vida. Y Miles le dijo, mira, lo único que vamos a hacer es que te vamos a retirar de aquí con toda tu gente, sin armas, a 2 años. Entonces, eso ya es una historia. Es otra historia el hecho de que ya Jerónimo con su gente son embarcados y finalmente terminan en Fort Sill. Pero, ¿qué pasa con otros 200 o 300 apaches o algunas parcialidades que se quedaron en las montañas azules de Sonora? A ver, ¿cuáles son las montañas azules? Pues es la Sierra Madre Occidental, que es una eh, serie de cerros o de montañas que están entre la frontera de Sonora y de Chihuahua. Entonces, ese era el refugio natural al que Hu acudía, se quedaba ahí con su tribu, al que lo acompañaba en muchas ocasiones Jerónimo. Pero el conocimiento de esas montañas, de los caminos, de los aguajes, de las cuevas, de los escondites, de donde ellos pertenecían, porque hay que recordar que lo que buscaban ellos era un lugar apartado en donde no fueran molestados, un lugar que tuviera agua, había bastante agua, un lugar que tuviera la privacidad, estaban como si fuera un fraccionamiento privado, pero también donde hubiera comida, había suficientes animales. En esa época había venado, había guajolote, etcétera. Entonces, de alguna manera, pues también de las plantas que ellos se conocían, qué es lo que podían comer. ¿Por qué eran denominados apaches broncos? Ah, bueno, pues porque ellos querían vivir libres, en libertad, y no estar sujetos a las restricciones que tenían en las reservaciones. ¿Cuáles reservaciones? Bueno, hay que recordar que los estadounidenses, cuando, cuando empiezan a negociar con diferentes nativos o tribus en el territorio de los Estados Unidos, pues los confinan en reservaciones, pero en el caso de los apaches lo sentían como una prisión. Quiero comentarles que, por ejemplo, en la reservación de Mescalero, pues una extensión muy grande, no sé cuántos miles de hectáreas son, pero en el seno, en el centro de población de Mescalero, había un representante del gobierno de Estados Unidos, el representante indio, que desgraciadamente a los que ponían se enriquecían porque no llegaban los recursos ni las cosas que enviaba el gobierno para la manutención de los apaches. Y les daban lugares o espacios inhóspitos. ¿A qué me refiero con inhóspitos? O sea, lo que querían era pues finalmente exterminarlos, que murieran, pero ahí donde no hicieran daño, en las partes más recónditas y más difíciles para vivir,
principalmente desérticas o con sierra. En el caso de Mezcalero, pues ahí hay mucho pino, hay mucho elk, mucho venado, hay oso, hay león, el león americano, que es el puma, hay guajolote, o sea, había suficiente mantenerse, para mantenerse al corriente, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, ellos lo que querían era eh, seguir viviendo a la usanza. Seguían usando el arco y las flechas. Seguían utilizando las pieles de los osos que cazaban, del venado. De alguna manera seguían teniendo su vida como vivían antes, ¿no? Sembraban maíz, calabazas principalmente. Entonces, eh, ahí no había distingo en los apaches broncos, porque había apaches, desde apaches mezcaleros, lipanes, jicarillas, eh, chiricahuas. Así pues, los broncos, los broncos eran de los principales eh, enemigos del sistema de gobierno de los Estados Unidos. Pero bueno, pues hay unas historias muy, muy fuertes, porque primero eran guerreros sumamente preparados. O sea, la gente les tenía mucho miedo. Y de todos modos, en los inviernos seguían a la usanza, ¿no? Los invier- si alguien conoce Janos y Casagrandes, los inviernos ahí son inviernos muy crudos. Cuando nieva, nieva hasta abajo de la rodilla. Entonces, en las montañas azules, pues también el invierno es muy crudo. Y ellos seguían viviendo en cuevas, como les comentaba ahorita. Se refugiaban, pero ¿qué comían? Ah, bueno, pues asaltaban a los transeúntes, a la gente que salía de los pueblos sin armas o con armas, los atacaban y les quitaban toda la provisión que traían. Llegaban a los ranchos, a las granjas, a las comunidades. em, todo avanzaba, pero ellos seguían viviendo a la usanza apache. Entonces, tanto en Estados Unidos como en México les tenían sumamente, o sea, mucho miedo, ¿sí? Eh, Además, ya estaban provocando mucha, mucha molestia, porque llegaban y atacaban a los mejores cultivos o ranchos que tenían cultivados comida. Pero bueno, pues ellos, era la forma en que vivían. Ese tiempo que se mencionaba que los broncos estaban en México, eh, se pensaba que eran muchos los que estaban por ahí, los que estaban escondidos. Pero también, a ver, ¿por qué se escondían? Porque las contratas de sangre, en donde les pusieron un precio a las cabelleras de los niños, de las mujeres y de los adultos o guerreros, seguían, aunque se habían puesto o implementado en el gobierno de Ángel Trías, en el estado de Chihuahua, por allá por 1839, en Sonora en 1835. Entonces, ellos seguían, como no salían de su lugar, pues seguían cuidándose, cuidando su cabellera, por supuesto. Entonces, fueron brutalmente seguidos, perseguidos, ¿verdad? O sea, los buscaban para cazarlos, los buscaban para matarlos. ¿Quiénes? Pues los agraviados. El gobierno organizaba gente armada para que fuera a buscarlos, pero también por ahí hay un libro de Goodwill, en donde anduvo acá en México por los 1900,
30, en donde él narra que había de los últimos apaches, era el indio Juan, que era muy despiadado, era muy malvado, era uno de los últimos jefes que se quedaron ahí con un grupo de mujeres y con otros indios, mismos que fueron siendo no capturados, sino asesinados por los mismos rancheros, tanto de Sonora como de Chihuahua. Pero, pues lógicamente, en la opinión pública, lo que la gente de bien, por llamarlo de alguna manera, pues decían pues que ellos se defendían porque de alguna manera eran sus terrenos. Pero la verdad es que lo que querían era exterminarlos. Entonces, perdón. Entonces, tanto de Estados Unidos como de México, por ahí debe haber algunos escritos en las mismas comunidades de las depredaciones que se hacían, pero también de cómo perseguían a estos indios broncos. A partir de bueno, se supone que las guerras indias se terminan con la rendición de Jerónimo el 4 de septiembre de 1886. Así que del 87 digamos, al 1930, 33, vamos a decir 35, cuando vino Google, porque dejó todo esto por escrito en un libro, eh, que finalmente después continuó su hijo, que vino a hacer un recorrido aquí en el estado de Chihuahua y en parte de Sonora para ver y localizar en dónde estaban los asentamientos de este indio Juan que comentamos. Pero yo les quiero contar una historia muy tremenda que sucede por ahí en Nacori Chico con este indio Juan. Resulta que ahí viene una familia de un pueblo a otro y este grupo del indio Juan los ataca. La situación es que hay ahí va saliendo la familia, el señor viene a caballo y la señora con sus hijos viene en una carreta atrás de él. Ya van llegando a un rancho y el señor se adelanta. Cuando se adelanta, el indio Juan aprovecha para, para atacar a la señora. Entonces, según el señor, escucha, este señor de apellido Fimbres, escucha un grito desgarrador, por decirlo de alguna manera, que es su esposa. O sea, la matan entre tres indias compañeras del indio Juan. La matan y le quitan a un niño de aproximadamente 6 7 años, Gerardo se llamaba el niño. Y aparte traía cuando traía a una hija de brazos. Cuando Fimbres escucha el grito de su esposa, se regresa y ya nada más pues alcanza a ver que se llevan a su hijo y él lo que hace es que recoge a la niña, a su hija, que se queda en los brazos de la señora, de la mamá de Gerardito, pero ahí queda muerta. Y con los disparos que hace, eh, salen en su auxilio las gentes del rancho. Entonces este señor Fimbres, fíjense ustedes, ahí en Colonia Juárez, es una comunidad mormona en Casagrandes, este señor Fimbres, ahí platiqué yo con un familiar, un primo de este señor Fimbres, don Francisco. Ahí platiqué en él, ya desgraciadamente falleció hace 2 años, ahora con el COVID, con la pandemia. Él platica que Fimbres, su primo, consigue financiamiento con el gobierno de Sonora y le permiten convocar gente para venir a matar a esos apaches. Publicación en un periódico de Arizona
y vienen algunos gringos, cazadores, a entrarle al reto, y otra gente de los pueblos de Chihuahua se anotan, pero de alguna manera se canceló ese proyecto y nada más le dieron a él recursos y armas para que anduviera siguiendo a este Apache Juan. Su área de influencia era precisamente las montañas azules, toda el área en donde está por ahí Bacadehuachi y está Nacori Chico. Para llegar ahí, pues habría que entrar o por Sonora o acá por Chihuahua, cruzar de ahí de Janos, bajar a, no, no, de Casagrandes, subir a Janos e irse ahí por el ejido Francisco Villa, Altamirano, y cruzar allá por las letras y seguirle hasta las montañas azules. De alguna manera, pues esta campaña que hace, pues es andar buscando a los apaches, independientemente que se hayan robado Gerardito, los andan siguiendo para matarlos, la consigna es matarlos, y el que los vea les va a disparar y los va a matar. Entonces, por eso les decía que en 1839, cuando se da la primera contrata de sangre en Chihuahua, porque hubo tres en Chihuahua. La primera fue en 1839, la segunda no recuerdo para no contar mentiras, y la tercera en 1880 u 86. Esa fue activada por don Luis Terrazas, gobernador del estado de Chihuahua. Eh, entonces, una situación reprobable, ¿no? Porque tanto el estado de Sonora como el estado de Chihuahua estaban participando para el exterminio de estas familias. No se buscaba una negociación, ¿sí? No se buscaba una negociación. Pero bueno, por ejemplo, en 1892 también ocho, no recuerdo si 6 o 8 broncos, apaches broncos, atacan un rancho cerquita, relativamente cerquita de Colonia Juárez, a unos 30, 40 kilómetros. Y ahí matan a un señor y a su madre y le roban el ganado y entran al rancho, que es en donde mataron a estas dos personas, y se llevaron pues todos los trastes que necesitaban, desde cucharas, cacerolas, tazas, jarras, todo lo que se usa en una cocina se lo llevaron. ¿Qué quiere decir? Pues que vivían en comunidad y que todo eso lo utilizaban ahí en las cuevas en donde vivían ellos, ¿verdad? Lo único que hacían era esconderse perfectamente bien, que no los vieran los ganaderos que traían animales ahí en esa zona, porque lo que sí es que ellos eran expertos para matar un animal. Una mujer apache en 3 horas eh, carneaba a una res, un caballo o una mula. O sea, carnear es no matarlo, sino que si ya está muerto, pelonarlo y sacarle toda la carne, dejar nada más los huesos y toda la carne para ponerla a secar. O sea, hablar de que en 3 horas una sola persona, o sea, es muy difícil. Pero ¿qué es lo que sucede? Eran muy diestros. Esta tarea les correspondía a las mujeres. Hay que recordar que había sus niveles. Las mujeres se encargaban de poner y de quitar el tipi en los casos de los que usaban. Y luego buscar la comida. En el caso de que llegaban con una res o con un caballo, una mula, era matarlo y carnearlo. Porque la carne pues les iba a servir, es de donde sale la carne seca, es de donde se inventa el punto de la carne seca, que ahora ya es muy común.
Entre todos estos apaches broncos, se dice que eran entre ellos de una manera, pues eran conocidos, pues eran parcialidades muy pequeñas. Se dice que Masai, el indio, el apache Masai, eh, o más que Masai, era conocido Apache Kid. Dicen que Juan era papá del Apache Kid. Y una de sus mujeres, o varias de sus mujeres, lo acompañaban, pero según los que saben, que las tenía amenazadas. Yo no sé de dónde sale esa información, porque yo no tengo registrado que hubiera comunicación entre los apaches y menos los broncos con ninguno de los gobiernos, ni de México ni de Estados Unidos. Pero bueno, ¿cómo le hacían estos ejércitos? Ah, bueno, pues porque firmaron, o no sé si haya un documento propiamente dicho, pero había el contubernio entre los gobiernos de que si Estados Unidos, algún caballón, algún batallón venía siguiendo a una partida de apaches, podía entrar al territorio mexicano sin problemas. Pero igual, si un grupo de soldados mexicanos iba siguiendo unos apaches y entraban a territorio estadounidense, ellos podían entrar y no iban a tener ningún problema, no iba a haber represalia. ¿Por qué? Ah, bueno, pues precisamente porque, porque la consigna era el exterminio. O sea, los apaches broncos prácticamente estaban en pie de guerra. Entonces, los apaches sufrieron contra el gobierno de México, contra el gobierno de Estados Unidos y contra los cazadores de apaches. O sea que el apache se escondía también y era tan buen cazador que bien podía cazar a un animal, una presa, como a un ser humano. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que los broncos estaban en las montañas azules y las conocían como la palma de su mano. Entonces, eh, ellos se desplazaban con una gran facilidad. Por eso es que, por eso es que cuando los buscaban, porque se organizaban expediciones, hay una famosa, la expedición de White. Estos malvados vinieron a recorrer toda la Sierra Madre Occidental para buscar a esos apaches que vivían en libertad. O sea, los apaches broncos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esas expediciones, lo que era, yo creo que era la emoción de venir a buscar también un ser humano hábil que se pudiera defender y hasta podían hasta perder la vida. Pero la gente cuando está segura de hacer algo, pues no teme, ¿qué se puede decir? No teme morir, pues, ¿no? Entonces, estos broncos, entonces prácticamente vivieron en un constante asedio desde el 1887 a 1900, ya dijimos, 35, ya habíamos dicho otro. El indio Juan tuvo la gracia de matar a algunos rancheros mexicanos. Y eso provocó más el coraje. Por ahí, Woodwell publica una foto cuando ya matan al indio Juan. Enseñan la cabellera. Enseñan un niño por ahí, un niño rescatado, o era apache. Y ya era una partida que yo le calculo unos 12 personas armados, por no decir fuertemente armados. ¿Qué es lo que pasa? El,
el indio Juan tenía una puntería excelente. Y las mujeres que lo acompañaban y los indios que lo acompañaban le tenían pavor. Entonces, el don Francisco Fimbres, que era el papá de Gerardito, eh, junta a los amigos, junta a los amigos y empiezan a buscarlo. Resulta que una vez está el Apache Juan con la gente ahí en un campamento y los mexicanos los divisan y les empiezan a disparar. Entonces se lanzan rápidamente a sus caballos y una indita de unos 13, 14 años se monta en las ancas del caballo de Juan y se cae entre las piedras y se rompe la rodilla. Entonces, ya cuando se acercan los rancheros de Fimbres, se dan cuenta que es una jovencita. Entonces ellos realmente pues no tenían el odio contra las mujeres, sino contra el asesino que consideran que era el indio Juan. Y lo que hacen, según pláticas ahí con la gente de Casagrandes, que muchos conocieron esa historia, se traen a la niña al pueblo, ahí al rancho de Fimbres, pero en 3 días no comió. Entonces dijo, no, pues esta niña se va a morir. La llevaron al mismo lugar en donde la recogieron y le dejaron comida para 5 días. Bueno, a los 5 días regresan y ella estaba ya más recuperada y porque la dejaron vendada y todo, ¿verdad? Con comida. Pero ya los apaches no regresaron por ella. Yo supongo que la veían, pero dijeron, no, ya esta ya no, ya no. Entonces, pues ya la recogieron y ya esta niña ya no lloraba y ya se fue con ellos muy bien. Bueno, pues Fimbres con su familia la adoptó, la adoptó y la bautizó, le llamaron Lupe, así, Lupe. Entonces, esta Lupe resulta que crece la familia, nunca más regresaron los apaches por ella, pero crece la familia y ella se casa con un joven de ahí, de ahí del rancho, de, de lo que ahora se llamaba Hot Valley, era el Valle de la Esperanza. Entonces hubo una deformación con ese nombre Hot Valley por Jovales, y ahora es el Ejido Hernández. Quiero decirles que está pavimentado el camino desde Casas Grandes, que pasa por Colonia Juárez, la colonia Borbona, y sube el Cerro del Caracol, ahí enfrente de Juan Mata Ortiz, del pueblo de Mata Ortiz, y queda el pavimento a 15 kilómetros del pueblo. Ese pueblo y a esa familia de Lupe, o de los Fimbres, la encontró Goodwin cuando hizo su investigación allá por los 1900, no sé, 50, 60. Se da cuenta que toda esta historia sucede en 1930 al indio Juan. Pero resulta que en una ocasión se encuentran a Juan con sus seguidores y matan a 2 o 3 apaches, los Fimbres, y ya cuando se van acercando a donde están muertos, encuentran a un niño apache, a un apachito. Pues resulta que se acercan y se acercan y se acercan, y resulta que el muerto es Gerardito Fimbres. O sea que prácticamente lo localizaron, pero ya se había adaptado al estilo de los apaches. Y lo único que provocó con el señor Fimbres pues fue más odio, más rencor y más coraje. E incrementó sus salidas del pueblo para ir a buscar a Juan. De tal forma que un, un tiempo, pasó un tiempo y sí, el,
el punto es que el, el punto es que en 1930 o 31 ya lo encuentran a Juan y se empiezan a disparar. Y con un tiro afortunado que hace el señor Fimbres, le da en la frente, entre ceja y oreja, al Apache Juan. Y con esto se termina. Se puede decir que el indio Juan era prácticamente el último Apache bronco. Porque, bueno, en las investigaciones que he hecho yo, en lo personal, he encontrado familias apaches en la Sierra de Chihuahua, en diferentes comunidades. Pero de los indios broncos, con eso termina, más o menos 1930-31, termina la persecución que se hizo contra estos indios salvajes que finalmente eran dirigidos por, por el Apache, Juan. El, 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 el hecho de que se provocara el exterminio, el mismo gobierno había autorizado, el gobierno de Sonora y el gobierno de Chihuahua. No le expidió al señor Fimbres un documento, pero simplemente le permitió andar en la sierra, tanto de Chihuahua como de Sonora, buscando a estos apaches. Los apaches se escondían por el temor a morir, porque también seguía habiendo apaches de paz, pero les tenían mucho miedo a los rifleros del señor Francisco Fimbres. Pues con esto llego al final del relato y pues seguiremos platicando del tema de la apachería en Chihuahua. Muchas gracias.